Muy buenas tardes. Escuchando aquí la amiga del ministerio, creo que es muy importante entrar a una distinción en diferentes niveles. Lo primero que diría es que desde qué punto de vista se está mirando la hoja de coca, ¿verdad? O sea, desde dónde nace la necesidad de despenalizar esto. Comenzando de que los indígenas, pues nosotros no somos los que tenemos el interés, ni lo hemos llevado al otro lado del mar para poder tener el negocio. En ese sentido, yo creo que hay que hacer una distinción clara del tema de la hoja de coca como el elemento sagrado de los pueblos indígenas. Una planta que hace parte de una institución cultural, porque ni siquiera es de una sola persona, es de la colectividad, como pueblo arhuaco, Cogui, Arsario o otros pueblos Nasa. Es una institución pública donde tiene su cultura y sus tradiciones, la lengua, la costumbre, las plantas, la forma de vida, y tiene una cosmogonía que sustenta la cultura. Esa forma de vida no se le puede arrebatar esos conocimientos, esas plantas medicinales, llevarlo al otro lado del mar. Aquí ahí estamos en un problema, digamos, estamos en un problema porque el Estado no ha querido como respetarle esos derechos que tienen los pueblos indígenas, a pesar de que tenemos una constitución garantista, proteccionista, pero pasa como por el derecho que nos dan para participar en el Congreso. Una sola curul para la Cámara y 2 para el Senado. Nos condenaron a ser eterna minoría, correcto. Así como también nos dan derecho en el tema de sembrar la hoja de coca, 10 matas nada más para los pueblos indígenas. ¿Qué están haciendo? Nos limitan el derecho como pueblos indígenas, pero sí para otra persona estamos hablando de hectáreas. Entonces aquí hay dos cosas. La hoja de coca vista desde lo sagrado, lo cultural, y la hoja de coca vista desde el narcoestado, digamos. La gente que le interesa hacer el negocio, pero de otros niveles, que sirve como combustible de la delincuencia. Entonces eso está alimentando, es lo que ha derramado mucha sangre, y no somos los pueblos indígenas, son el interés de otra gente o al otro lado del mar que está llevando esta planta, que quiere civilizarlo, pero no es la planta en sí que daña, es la conciencia y el corazón de la gente que está negociando al otro lado del mar. Y por otro lado, ahora se habla del negocio de la hoja de coca, y tampoco son los indígenas que están interesados en vender la hoja de coca, son los no indígenas. Entonces, por eso digo, ¿qué tanto es el interés o desde qué punto de vista estamos mirando la hoja de coca? Porque la hoja de coca para nosotros es una cultura, un elemento como la lengua, como la costumbre, es la forma como nosotros nos hemos cuidado, ¿verdad? Le hemos enseñado a los niños, y nosotros cuando recibimos la hoja de coca es cuando nos casamos, cuando ya tenemos el derecho de uso de la hoja de coca de la manera respetuosa, como plantas medicinales, que lo recogen las mujeres, los hombres lo tuestan, se lleva al vestibular, una hoja que sirve para abrir las puertas a otras dimensiones, aunque nos catalogarán que estamos locos, pero esto es una forma como los mamos cuando están en aprendiz de conocimientos espirituales, duran 9 años, durante 9 años está aprendiendo a manejar las plantas medicinales para entenderse con el mundo que no es visible, un mundo del silencio, y que se nos arrebate de esta manera es difícil, porque el no indígena no va a comprender el conocimiento propio de los pueblos indígenas. Y yo creo que no solamente lo de la sierra, también a los indígenas de América, digamos, o preamericanos, porque no somos de América, sino somos preamericanos. Entonces, tenemos una forma de relacionarnos con los pueblos indígenas, una forma de mantener la cultura a través de plantas.
Y creo que esta planta no es el único, sino hay otras plantas también que hace parte de la tradición y que ha sido la hoja de vida de todos los pueblos indígenas. Por eso yo pienso que cuando se habla del plan del salvaguarda, creo que debe protegerse el conocimiento de los pueblos indígenas como parte del elemento cultural que no es de interés de negocio, sino interés de preservación de la cultura. Ahora el tema del narcoestado, digamos, ya eso es un problema político, ya eso es un problema del Estado con otros países donde deben buscar la despenalización, pero sin afectar a los pueblos indígenas. Ahora también el tema de la farmacia. Las farmacias están inventando porque se dieron cuenta que la hoja de coca es una planta medicinal que puede curar cantidades de enfermedades, pero que no le están dando crédito a los indígenas. Entonces, dándole toda una lectura, lo que vemos es que le están arrebatando el derecho que tienen los pueblos indígenas. Entonces, lo que se está llevando es un mundo tradicional a un mundo de la civilización, porque el mundo occidental lo que nos ofrece es civilizar todo lo que encuentre en su camino. Muchísimas gracias, Moisés. Creo que quedan aquí planteadas las preocupaciones y también las recomendaciones que hay desde el pueblo arhuaco frente a la despenalización y también a quién beneficia y a quién no pensar en una despenalización. También cabe recordar que cuando se clasifica la hoja de coca en esta lista estricta en el sistema de Naciones Unidas, se hace sobre unos estudios que tenían unos tintes abiertamente racistas, es decir, cuando uno mira los estudios que fundamentaron poner a la hoja de coca en ese nivel de control, eran unos estudios que hablaban del mambeo como una forma de cocainismo, que desconocían completamente cuáles eran los mundos de la hoja de coca en América, y ese también es una de los errores fundacionales que tiene ese sistema global de penalización, que está fundamentado en esos marcos racistas bajo los cuales se fundamentó el sistema global de prohibición. Ahora le voy a dar la palabra a Carmen Mora del ICANN, que creo que podemos hacer un diálogo entre estas visiones que hay sobre la hoja de coca y también qué pasa con la hoja en economías populares y qué pasa en estos entornos donde la hoja, digamos, sale de los mundos tradicionales y entra en otros espacios. Me gustaría conocer tu perspectiva al respecto. Entonces, para presentar a Carmen, ella es ecóloga de la Pontificia Universidad Javeriana con énfasis en ordenamiento territorial y comunitario y actualmente es asesora de la Dirección General del Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANN, coordinadora de la línea estratégica de vidas campesinas y economías populares. Adelante, Carmen. Gracias, Isabel. 8 minutos, ¿no? Bueno, es un muy corto tiempo para hilar 4 ideas principales que quisiera poner sobre la mesa frente a esto. Y es, pues en primer lugar, sí tenemos, digamos, como una necesidad de, ante estas, toda la multiplicidad de actores, de posturas, de cosmovisiones, de entendimientos alrededor de la hoja de coca, pues hay una necesidad, digamos, de poder reconocer, valorar, visibilizar como los conocimientos tradicionales y usos tradicionales ancestrales que tienen los pueblos indígenas sobre la hoja de coca, ¿cierto? Respondiendo un poco ahí también como a lo que contaba Diana y a lo que decía Moisés, desde dónde estamos dándole ese lugar del reconocimiento, ¿cierto? Porque los pueblos pues han reconocido sus usos tradicionales y sus conocimientos desde siempre, ¿cierto? Pero es desde las figuras estatales o de gobierno que estamos tratando de generar unos mecanismos y unas herramientas para salvaguardar pues estos conocimientos ancestrales. Pues la pregunta es si en efecto esas herramientas son útiles para generar lo que queremos generar, ¿no? Si esas herramientas sí van a funcionar para permitir una protección de estos conocimientos a largo plazo o si son otras herramientas las que tenemos que estar planteando allí. Adicionalmente, yo creo que también hay que reconocer que no solamente los pueblos indígenas tienen unos usos rituales y tradicionales de la hoja de coca, también hay pueblos campesinos que se relacionan con la coca de manera ritual, de manera espiritual, y también hay comunidades afro que se relacionan de manera ritual y espiritual con la hoja de coca. Entonces eso hay también pues que reconocerlo y ponerlo sobre la mesa y también mirar cuáles son esos procesos de salvaguarda, digamos, alrededor de esos conocimientos y esas formas.
Pero entonces pues también está otro elemento, que son las economías populares alrededor de la hoja de coca. Y tenemos economías que se expresan en múltiples eslabones de la cadena de valor, desde el cultivo, desde la transformación, desde la distribución, que están integrando múltiples actores allí, ¿cierto? En la distribución entonces hay pues procesos como todos estos que estamos viendo acá, que se encuentran en zonas urbanas, que se encuentran en zonas rurales, procesos urbanos que tienen una conexión con alguna comunidad en zona rural y que hacen, digamos, el ejercicio de puente, o gente que está haciendo el cultivo de coca en su casa para la transformación, ¿cierto? Diferentes como expresiones de esa distribución. Tenemos la transformación, ¿no? Hablando de harinas, de galletas, de fertilizantes, estamos hablando de mambe puro, pero en ese elemento de la transformación yo quisiera poner ahí un asterisco, y es que uno de los productos derivados de la hoja de coca también es la cocaína, ¿cierto? Y no estamos hablando lo suficiente de eso, por más de que de primera mano exista un rechazo social frente a eso, también tenga un estigma asociado, es algo de lo que debemos hablar. Y lo hilo con el otro, es el primer eslabón de esa cadena, y son los cultivadores, ¿cierto? Tenemos cultivos en resguardos indígenas para la gente que lo tiene en sus jardines, que lo usa cotidianamente, ¿cierto? Tenemos los cultivos para la transformación de otros productos como los que vemos acá, pero también tenemos los cultivos, monocultivos grandes y que están arrasando con un montón de cosas en nuestro país, que son los cultivos de coca para producción de cocaína, y que quienes cultivan son en su mayoría pues campesinos que están distribuidos pues por todo el territorio, y son actores que existen, son muchos, y tenemos que también dialogar con esos actores, revisar qué es lo que está pasando con ellos, y revisar si en la lógica de lo que estamos planteando, digamos, como gobierno con este decreto de la industrialización de la hoja de coca, si en efecto esos tránsitos de los campesinos cultivadores de coca que transitan, digamos, se quedan en esa economía, digamos, del cultivo de la coca, pero se hace una transformación de los usos, no para producción de cocaína, sino para producción de harinas, galletas. Lo que yo siento que hay que revisar ahí es si en efecto pues también las rentabilidades económicas de eso dan, y si estamos hablando de repetir nuevamente un escenario como el de promover, por ejemplo, el cultivo de cacao, que entonces en su momento fue el boom, pero otra vez nuevamente se vuelve a ver una sobredemanda, una sobreoferta, y termina siendo exactamente igual que como es sacar un racimo de plátano, y el campesino nuevamente vuelve y queda en el eslabón más bajo de la cadena de valor y gana 3 pesos por estar siendo además el actor que recibe todas las dinámicas asociadas al conflicto armado, a la violencia, a su relacionamiento también con el narcotráfico, con el actor armado, ¿cierto? Entonces, la inquietud, digamos, que pongo sobre la mesa es, hay que revisar bien estos actores campesinos, cultivadores de coca, en formato monocultivo, qué está pasando con ellos, qué necesitan, qué quieren, digamos, si las estrategias que estamos promoviendo también desde gobierno son efectivas o no son efectivas. Y un tercer puntico ahí, porque creo que ya baila, es el enfoque no prohibicionista de la política de drogas, ¿cierto? Creo que todos conocemos que el prohibicionismo ha generado un recrudecimiento de la violencia en nuestro país, ¿no? Estigmatización, persecución a cultivadores, a consumidores también, estigmatización también sobre la hoja de coca, sobre los usos tradicionales. El prohibicionismo ha acentuado una serie de impactos ambientales y sociales, no solamente como estrategias, por ejemplo, como Artemisa, ¿sí?, de persecución, o estrategias como la aspersión de glifosato, que van y riegan glifosato y les vale una nada a la ranita, les vale una nada a la abeja, les vale una nada a las enfermedades de piel, les vale una nada a las aguas, les vale una nada los otros cultivos de la gente, ¿cierto? Entonces, ha recrudecido como esas dinámicas negativas de impacto social y ambiental.
pero pues también entendemos entonces que la ruta no es por ahí, ¿no? Que el prohibicionismo pues no ha funcionado. Y en ese sentido, ¿qué implica pues ese enfoque no prohibicionista de la política de drogas? Y entre muchos otros elementos, voy a poner un asterisco ahí nuevamente, y es la regulación de la cocaína. Y se está hablando de eso, y no lo estamos mencionando demasiado en estos espacios, y sin duda sí, la coca no es lo mismo que la cocaína, la planta de la coca no es lo mismo que la cocaína, ¿cierto? Pero la cocaína deriva de la planta de coca, y eso es una realidad. Entonces, pues yo quería ya ahí para cerrar, como poner unas preguntas de inquietud frente a esto de la regulación de la cocaína, y es, ¿qué pasa si frente a la regulación de la cocaína podemos estar generando un mayor control frente a los procesos de cultivo de hoja de coca para producción de cocaína que disminuyan los impactos ambientales y sociales que están asociados a los cultivos de cocaína? ¿Por qué de hoja de coca para producción de cocaína? Porque los impactos, digamos, asociados a los ingredientes que se utilizan para la producción de pasta base son muy densos, ¿sí? O sea, prohibieron la acetona para su procesamiento, pero entonces la gente, pues muy recursivamente en nuestro país, la sustituye por gasolina. Y entonces uno ve a las afueras de un laboratorio de pasta base de coca y son unas montañas de gasolina con bagazo que cae directamente al río, que mata a las aguas, que mata a la gente, además de las dinámicas, digamos, de violencia social asociadas pues a esa producción, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría si regulamos la cocaína y de alguna manera se genera algún tipo de control para disminuir esos impactos ambientales y sociales? ¿Qué pasa si regulamos la cocaína y también ponemos sobre la mesa de discusión a los usuarios de cocaína? Existen, a muchos no les gustará, pero existen, y es gente que consume cocaína, y Europa, Estados Unidos, la coca cruzó al otro continente y allá hay un montón de usuarios y están habiendo un montón de problemáticas asociadas a usos problemáticos de la cocaína, porque nadie habla del consumo de cocaína y entonces no hay educación alrededor de eso, no hay estrategias de reducción de riesgos y daños alrededor de eso. Entonces, ¿qué pasa si regulamos la cocaína y se pueden, digamos, impulsar políticas enfocadas a reducción de riesgos y daños en consumo de cocaína? Va a dejar ahí entonces. Muchísimas gracias, Carmen. Creo que esto hila con varias cosas de lo que hemos estado conversando. Una es que estas economías populares que se generan alrededor de la hoja de coca, y creo que no está suficientemente explorado, generan también unos diálogos entre poblaciones urbanas y rurales, entre poblaciones campesinas e indígenas, entre poblaciones indígenas y no indígenas, que son expresiones de lo que estamos encontrando acá. Y es casi que como unos diálogos no mencionados, pero que ocurren a diario, propiciados a raíz de unas curiosidades que hay sobre la hoja de coca. Creo que habrá muchas preguntas sobre cuáles son las motivaciones detrás de esa curiosidad y qué motivaciones se consideran válidas y qué motivaciones no se consideran válidas. Y ahí es donde pueden emerger muchísimas tensiones alrededor de esos diálogos. Y la otra pregunta muy grande es, ya desde los dispositivos de la política, esas maneras, esas normativas que se están generando, ¿están alcanzando la finalidad que se quiere? Y yo creo que depende mucho desde dónde se para uno a preguntarse qué finalidad queremos. Si la finalidad que queremos es reducir los daños de la política de drogas, la respuesta es una, pero si la finalidad en cambio es la protección de un conocimiento cultural, quizás la necesidad es otra. Y yo creo que ahí es donde hay muchísimos desencuentros. No que sean cosas que sean excluyentes una de la otra, pero sí creo que son preguntas muy importantes para hacernos, porque no es lo mismo buscar que la política de drogas sea menos dañina, y eso implica inclusive hablar de regulación de cocaína, a querer buscar la protección de ciertas identidades culturales y patrimonios culturales a través de los procesos que mencionaba Diana, y eso implica otra cosa muy distinta. Pero cómo generamos un diálogo entre esas finalidades que son distintas, no necesariamente excluyentes, y que se puedan complementar de mejor manera, que creo es donde necesitamos conversar mucho más. Ahora le voy a dar la palabra a Francia,
y presentarla primero. Francia es Misak del resguardo indígena de la María Piendamo Cauca, investigadora de saberes, conocimientos ancestrales del pueblo Misak y sus plantas. Francia es socióloga en formación, técnica en educación comunitaria, logrando avances importantes para la coordinación de la institución educativa San Pedro Melchor, liderando planes y programas educativos en esta institución. Actualmente lidera PICUAM, que está avalada por el resguardo indígena guambiano de la María Piendamo. Adelante, Francia. Muy buenas para todos y todos. Como dijo mi compañera, pues ya me mencionó de dónde soy del resguardo indígena de la María Piendamo Cauca. Actualmente estoy en Bogotá, liderando procesos de unidades productivas, no solamente con la hoja de coca, sino a nivel de la economía Misak, a nivel general. También pues este proceso de las plantas medicinales pues vengo a encontrar a la edad de 16 años pues ya viendo como una problemática social a los 16 años, pero vengo encontrando la hoja de coca como una alternativa no una alternativa, sino como uso medicinal de los abuelos y las abuelas. Misak, cuando salimos de Silvia a otro municipio que se llama La María, y ahí pues es un proceso de reivindicación de nuestro conocimiento con la abuela Micaela Yalanda. Pues me encuentro muy preocupada, veo dos puntos de vista sobre la legalización, cómo sería el manejo de la hoja de coca a nivel de pueblos indígenas, y otro que quiere explotar su sabiduría o que quiere entrar en ese conocimiento. Y pues una cosa es que usted aprenda a conectarse con la naturaleza, otra cosa es nacer con esa raíz de la naturaleza. Son dos puntos de vista muy claros, y en la cual pues los abuelitos ahorita, conectándome con ellos y le estaba preguntando cómo sería la viabilidad de la hoja de coca en Colombia, pues llevando la palabra de nuestros mayores, qué es lo que nosotros hacemos. Mi abuela y mi abuelo y la familia Yalanda o la familia Misak nos dicen que la hoja de coca deberíamos ser declarado obligatoriamente patrimonio cultural del pueblo latinoamericano, de los pueblos indígenas. Esa es la palabra mayor de mis abuelos, y llevándole la palabra a mis abuelos del departamento del Cauca como espíritus, porque pues nosotros como pueblo Misak pues siempre dialogamos. Primero están nuestros mayores y nos dicen que la hoja de coca primero como patrimonio cultural de los pueblos indígenas. Segundo, la regularización de la hoja de coca, pues lo tienen que hacer es como el narcotráfico, como ustedes lo han manejado desde afuera, entonces ustedes son los que deben manejarlo, que deben regresar a sus orígenes y mirar cuál es realmente la problemática social que se ha generado a partir del mal uso de la hoja de coca a través de la civilización a los pueblos indígenas. Y esto es una declaratoria como pueblo, pues tomando ideas. Ahora, con respecto a la historia de por qué yo digo eso, en el departamento del Cauca somos muy estigmatizados con la hoja de coca. ¿Por qué razón? En el año 1960 mi abuela me cuenta y me dice que la hoja de coca era el alimento de nosotros, era el trueque de nosotros. Con eso se cambiaban los alimentos. Un día, pues mi abuela dice que le faltaba maíz, entonces con la hojita de coca se iba y se intercambiaba. ¿Por qué? Porque la hoja de coca se utilizaba como medicina para equilibrar nuestras energías, para que nosotros caminemos bien. Y segundo, como alternativo económico, porque pues nosotros no manejábamos la plata, dice la abuela, no manejábamos la plata, pero era un intercambio con otros alimentos, porque el pueblo Misak era de 3 climas, era del clima frío, cálido e intermedio. Entonces cuando no había alimento de clima frío, pues iban y se intercambiaban con alimentos de clima frío, y los otros que hacían falta de alimentos de clima caliente. Entonces era un intercambio que se manejaba. Por esa razón, pues por otro lado también dice que la hoja de coca
no se debería dejarlo como a la deriva, así como tema legal y declarado como patrimonio. ¿Por qué razón? La hoja de coca debe ser declarado porque así como se homogeniza el café, se homogenizó el café, se homogenizó el maíz, se homogenizó muchos granos, se fueron exterminando, fueron acabando. Y hoy en día, ¿qué ha pasado con el maíz? ¿Qué ha pasado con el trigo? ¿Qué ha pasado con diferentes alimentos que se ha llegado a la civilización? Pues lo han contaminado. Todos los días veo levantar a nuestros hermanos nazas. Todos los días veo levantar a nuestros hermanos Misak. En los años 60 y 70 se mataban por diferentes plantas medicinales allá. Y hoy en día la guerra más grande es por el narcotráfico, no por la hoja de coca. El narcotráfico, que es la cocaína, es la mezcla, es la unión, es la creación de otro producto, no es la hoja de coca. Entonces tengamos claro eso, la hoja de coca es sagrada, es alimento, es medicina, y por lo tanto pues la palabra mayor de mis abuelas, yo solo transmito, soy un puente para mis abuelos y más abuelas. Y pues esta declaratoria no les puede gustar a muchas personas, porque pues nosotros estamos viendo es un mercado, cómo levantar la plata, pero realmente estamos viendo salud, realmente estamos viendo alimento, realmente estamos viendo belleza en nuestro cuerpo como nosotros lo trabajamos en nuestro proceso. La hoja de coca nos da salud, belleza y bienestar, y al no tener eso, hacer las mezclas, pues ahí está el daño. Y en la ciudad se han visto muertos, pero no por la utilización de la hoja de coca. Han hecho las mezclas. Y la cocaína es una mezcla de efectos químicos, le ponen a la hojita y hacen daño. Por eso mi abuela y mi abuelo y el de pueblo colombiano a nivel del mundo dirá que uno es egoísta, pero no es egoísmo. Estamos protegiendo a nuestro alimento de la madre tierra, y por lo tanto pues al ministerio y al gobierno del cambio yo sí hago un llamado: declaremos la hoja de coca como patrimonio, y que sean los pueblos indígenas que tenemos raíz y que podemos salvar al mundo. Así me dice mi abuela, podemos salvar al mundo, pero en salud, en alimento, en medicinas. ¿Cómo podemos venir? Mira, estuve en un congreso en el Putumayo, en Sibundoy. Vienen de Alemania, de Noruega, de Asia, de todo lado, vienen a buscarme alimento y medicina. Y como la hoja de coca es alimento, es medicina, solicitamos eso. Y los abuelos dicen es eso. Yo llevo la palabra de los mayores, y la solicitud de los abuelos Misak es declaración de patrimonio cultural de los pueblos indígenas. Para protegerla tenemos que declararla. ¿Para qué? Para que no se homogenice, para que no se vuelva un alimento común, sino que eso esté en salvaguarda para la humanidad como medicina y como alimento. Muchas gracias, Francia. Creo que se bajó el audio. Sí. Un momentico, ¿Aló? Ahí ya mejor. Listo. Ya mejor. Menos mal se alcanzó todo. Porque además se plantea, están justo sentadas lado a lado para poder hablar del tema de patrimonio y qué implicaría esto en términos de protección del conocimiento de las variedades, y lo que menciona Francia en temas de homogenización, que no terminemos como ha pasado con muchas otras plantas, en que se pierde un montón de la diversidad y la biodiversidad que tiene la planta. ¿Se está bajando otra vez? Sí, se está bajando. Esperemos. Ahí mejor, pero se volvió a ir. Va y vuelve. Aló, ahí ya mejor. Listo, seguimos. Entonces vamos ahora con Esteban, se me perdió ahora la bio, ya, la encontré. Esteban Carrillo, biólogo con maestría en estudios amazónicos, investigador del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI durante 9 años, y actualmente trabaja en la Dirección Territorial Amazonía de Parques Nacionales Naturales. Junto con el pueblo Nonuya son fundadores de Origen Amazonía, una empresa dedicada a distribuir productos tradicionales de la Amazonía.
Creo que con eso, Esteban, nos puedes contar un poco de algo que mencionaba hace un rato, y era cómo la hoja también propicia estos intercambios entre indígenas, no indígenas, y cómo ha sido la experiencia en ese sentido. Sí, buenas tardes. A ver, también dentro de la historia de vida, yo digo que yo llegué huyendo a la Amazonía, de diferentes cosas, del servicio militar, de la universidad, ¿sí? Pero cuando llegué a la Amazonía, pues encuentro una cosa muy diferente. ¿Sí? Dentro de lo que encuentro, pues es la coca. ¿Sí? Después dentro de todo lo que voy andando, entonces pues comienza a hacerse cada vez más evidente lo que han venido repitiendo aquí pues los compañeros del panel, ¿sí? O sea que definitivamente los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas han sido muy efectivos para diferentes situaciones, como por ejemplo la conservación de los territorios, la coca para la conservación de la cultura, ¿sí? Y eso se une a que más recientemente, o no tan recientemente, digamos que inclusive ya a partir pues, de la Constitución de 1991, se da un siguiente paso donde comienzan a decir, oiga, sí, eso sí es verdad, entonces debemos adecuar el Estado para que los pueblos indígenas pues también se reconozcan como Estado y sus procesos de conocimiento, de gobernanza, sean incluidos dentro de las herramientas institucionales. Entonces se conforman los resguardos, más adelante pues vienen por ejemplo el decreto de entidades territoriales indígenas, sistemas indígenas de medicina, el SISPI, sistema indígena de educación propia. En relación a la coca, pues definitivamente como también están diciendo, pues es un elemento que da unas enormes posibilidades de diálogo entre los diferentes, o sea, entre los que son y los no son indígenas, y los que no son indígenas, que pues eso también nos llevaría a una discusión, no sé, pues epistemológica de qué significa, qué no significa, hasta dónde, es por nacimiento, es por genética, es por pensamiento, o sea, hay muchas cosas ahí sobre las que hablar. Entonces viene el tema de la producción de cocaína y por supuesto la penalización. Entonces estaba yo en una reunión hablando sobre el emprendimiento del que ahora les voy a hablar, exponiéndoles como la idea. Entonces dicen con el Banco Interamericano de Desarrollo, y dicen, no, sí, la idea puede ser chévere, pero lo que pasa es que entonces nos toca cambiar la cultura de la gente, cambiar la cultura de la gente. Entonces yo le digo, pero no, ¿por qué cambiar la cultura de la gente? Lo que pasa es que el fenómeno del narcotráfico, el fenómeno de la cocaína, es una vaina que tiene 100 años, ¿sí? El uso de la coca es milenario. Probablemente aquí donde estábamos parados había sembradas matas de coca, al igual que en Bogotá, al igual que en todas las ciudades del país, ¿sí? Nosotros lo que tenemos es que recuperar unos aspectos culturales, ¿sí? Porque además es que nosotros, los no indígenas, también somos un resultado de un proceso, ¿sí? Un proceso de colonización, de conquista, etcétera, ¿sí? O sea, si nos hicieran un análisis genético, entonces ¿qué proporción de nuestros genes son indígenas? ¿Cuántos vienen del Asia? ¿Cuántos vienen del África? O sea, es una cuestión compleja. Con la penalización, entonces viene otra cosa, ¿sí? Lo de estos conocimientos tradicionales para el manejo y la conservación del territorio, de la vida, del amor, ¿sí? Entonces, pienso yo que debemos buscar un proceso, algo así como de globalización a la inversa. O sea, el sistema actual no está funcionando. O sea, deforestación a gran escala, asesinatos, contaminación, ¿sí? O sea, necesitamos que estos conocimientos, yo hablo desde la Amazonía porque es lo que conozco, lleguen a permear al resto de la sociedad, ¿sí? Tenemos que contárselo, tenemos que decírselos, tenemos que compartírselo, ¿sí? O sea, si la coca sirve como un elemento medicinal, pues yo me imagino que eso sirve para el que sea blanco, para el que sea negro, para el que sea café, azul, gris, ¿sí? Sin importar su origen, ¿sí? Entonces, con la penalización de la coca viene más destrucción, ¿sí? Economías ilícitas, pérdida de cultura, pérdida de territorio, pérdida, etcétera. Hace algunos años estaba trabajando en un proyecto con los Carijona de Chiribiquete, enmarcado precisamente en una sentencia de la Corte Constitucional que ordenaba la reparación del pueblo Carijona por afectaciones con fumigación de glifosato, ¿sí? Entonces uno decía,
Hombre, lo que toca hacer es, ¿tienen mambe? No. ¿Eran de mambe? Sí. Listo, traigamos un pilón. Como una manifestación política, ¿sí? Como una manifestación de vida. Y volvamos a hacer sonar ese pilón aquí y que retumbe el territorio para darle el mensaje a la gente de que la coca es vida, porque la cocaína sí llevó mucha muerte y destrucción a ese territorio. Pero tenemos que hacer que el pilón retumbe nuevamente en esos territorios. Listo. La viabilidad económica. Yo hablo desde el mambe, porque, por ejemplo, yo entiendo el ron de coca, el aguardiente de coca, cerveza de coca, ¿sí? Ahorita harina de coca, chévere, ¿sí? Pero uno de los miedos que me da a mí todo eso es que eso puede ser industrial, ¿sí? Lo cual puede llevar a que el personaje que la cultiva sea indio, campesino, ¿sí? Entonces sea un proveedor de materias primas. En cambio, el mambe ya es un producto transformado. Cuando yo comienzo con el emprendimiento, que yo comienzo con ese emprendimiento con mi mujer, con mi esposa, que es indígena nonuya del medio río Caquetá, entonces comenzamos porque a ella le mandan un poquito de mambe para ayudarle en su sostenimiento en Bogotá. Comenzamos a ofrecer eso. Y entonces prontamente nos damos cuenta de que podría servir para solucionar dos problemas. Uno, una necesidad en los territorios, porque como nos decían aquí, pues igual siempre ha sido, digamos que no una cuestión monetaria, pero sí económica, de trueques. Entonces cuando se va a invitar a un baile, van y le llevan su coca, le llevan su tabaco, o para intercambiar por otros productos, ¿sí? Ahorita pues en la actualidad pues hay una necesidad de otros productos, sal, aceite, lo básico. Entonces, pronto nos damos cuenta que se pueden solucionar dos problemas, una necesidad de ingresos en los territorios y la necesidad de gentes que no son indígenas, pero que ya han tenido contacto con ese conocimiento en términos de que es una planta de vida y pues lo están buscando, ¿sí? Quieren compartir esos conocimientos. La hoja de coca tiene efectos medicinales muy poderosos, pues dentro de la Universidad Harvard desde el año 1973 sacó las propiedades benéficas de la hoja de coca, entre ellos está la egonina y la tiamina, que es una de los que ayuda a activar la circulación de la sangre en el cerebro. Y cuando uno trabaja la parte de la hoja de coca, cuando los abuelos o las abuelas hacen conexión en la parte espiritual, lo que activamos es el cerebro. Entonces la desintoxicación a partir de la hoja de coca hace que los efectos químicos que vienen de afuera, o sea, los sintéticos, se vayan eliminando y se vayan mejorando a las personas. Hemos tenido dentro de mi proceso, que es PIWAM, hemos tenido personas que han trabajado con la, se llama el bazuco, y le dicen que es marihuana, pero la marihuana no es marihuana, porque lo que yo he encontrado dentro de mis investigaciones es bazuco, es la unión de la planta, lo unen con otro sintético que es el cacho, que le dicen, y yo empecé a investigar ese cacho, qué es lo que contiene, pues dentro de ese, para hacer ese cacho, ese papelito para utilizar, le ponen químicos, y ese químico es el que hace daño. La conjugación de ese químico con la planta es la que hace daño. En ese mismo sentido juegan con la hoja de coca con la cocaína. La cocaína, pues a la hojita de coca le mezclan gasolina, éter, boxer, y eso es lo que están consumiendo en las ciudades. Pues entonces la gente lo que hace es perder el sentido, matan el cerebro, matan el corazón, matan el espíritu de nosotros, y pues por lo tanto nos desequilibramos y nos perdemos. Hoy en día, ¿por qué razón hay problemas de emociones? Porque nosotros de alguna manera nos estamos haciendo daño, es contaminando las plantas con otros productos sintéticos, como por lo menos la gaseosa.
toman gaseosa, pero pues tomemos un agua de panelita con limón, pues eso nos hace daño, nos quita la gripa. Pero en cambio, si nos vamos a tomar gaseosa, pues tiene el coso ese de gas que nos hace daño y directamente actúa sobre el cerebro. Entonces, toda esa contaminación es la que nos ha hecho daño, nos ha hecho que el cuerpo se desestabilice, que el cuerpo se vaya hacia el otro lado, a otros extremos. Entonces perdemos la conciencia y por esa razón las plantas lo que hacen es desintoxicar, la alimentar, drenar toxinas, nos ha hecho sentir que somos seres humanos y que debemos respetar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu. Entonces cuando uno se conecta realmente con la raíz de nuestros ancestros, los abuelos nos dicen es que primero tú te tienes que cuidar tu templo, y cuando hablan de cuidar su templo es la alimentación. Miremos qué es lo que estamos ingiriendo dentro de la industria farmacéutica, dentro de la industria alimentaria. Pues hay un llamado a nivel del mundo, es que regresemos a cuidar nuestras plantas. Y dentro de la comunidad Misak, pues las plantas, mi abuelito me dijo que las plantas son nuestros ancestros. Ellos son las que nos guían, nos orientan, nos enseñan a través de la visualización, a través de la escucha. Tenemos que aprender a escuchar a un árbol, tenemos que aprender a escuchar al viento, al mar. La tierrita está hablando. Anoche nomás me decía que acá en Santa Marta, dentro del lunes o martes, me decía que iba a haber un temblor y que se iban a activar unos cosas infrarrojos en el aeropuerto. Entonces yo le decía al abuelito, déjeme llegar tranquila, hacer el trabajo, pues, y yo llego al territorio, pues usted verá qué hace con la gente. Yo le decía, déjeme llegar a mi tierra, a ver a mi hijo, a mi familia. Pero entonces cuando uno está conectado realmente con las planticas, ellas te van diciendo, te van formando, y pues anoche cuando yo venía también me decía que mi producto no iba a llegar a su destino porque pues la naturaleza tenía que hacer su espacio, entonces se movió la tierra, entonces hubo un derrumbe y no llegó mi producto, entonces pero de todas maneras yo ya sabía, entonces es eso es lo que nos hace ser humanos, ser sensibles a lo que nos está rodeando y aprender a escuchar a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro espíritu, que ella también te habla para ser sano y feliz. Entonces por eso nuestra marca dice salud, belleza y bienestar, porque depende de lo que usted come, está mostrando tu cuerpo, depende de lo que usted haga, está mostrando bienestar. Entonces, si nosotros comemos mal, si nosotros con las planticas que están alrededor no dialogamos, pues así mismo nos vamos a sentir frustrados, abandonados, solos, sin saber qué hacer. Es que las emociones son eso. Entonces, nuestros maestros, grandes maestros, es la naturaleza. Ellos fueron primeros que nosotros. ¿Por qué le vamos a destruir? ¿Por qué vamos a decir que tenemos que crear una política encaminada a la protección? Hay que hacerlo, pero sintámoslo. Mire, ahorita el viento que está diciendo, hay paz, tranquilidad, armonía. Mire sus rostros. Cuando yo les hablo con ese amor, con ese cariño, ¿qué es lo que cambia? Las emociones. Y las emociones lo trae el viento, el agua. Estamos al lado del mar. Conéctense, siéntanlo. Sientan el gran pulpo, el mar. El abuelito mar te están hablando, y aquí va a haber paz, va a haber tranquilidad si nosotros protegemos lo que es el alimento, la medicina, las plantas. Las piedras nos hablan, las piedras dicen que mi abuela dice que la piedra, por más que digan que es un mineral que no sirva, la piedra sí sirve. La piedra ayuda a limpiar, nos conecta con el útero, nos conecta con nuestro aparato reproductor masculino y femenino, en el cual voy a saber si mi hijo es hembra o va a ser macho. Entonces todas esas cosas que nosotros parece que no nos sirve dentro de nuestro cuerpo, si sacamos la sandalia y caminamos encima de las piedras, ellas nos van a dar energía, y esa es la desintoxicación. A través de la desintoxicación hay medicina, la gente está sanándose, está curándose. Por eso están llegando a buscar los alimentos, las medicinas a nuestro territorio. Nosotros no estamos vendiendo nuestros productos, la gente está llegando a nuestros territorios a decir, yo necesito sanar, yo necesito saber quién soy.
y para dónde voy, a dónde quiero estar. Esa es la medicina de nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francia. ¿Quién más quería contestar a las preguntas? Carmen y Moisés. ¿Está pensando? Bueno, pues ante la pregunta que hace el compañero sobre las estrategias de reducción de riesgos y daños, yo creo que es importante como dar la precisión de que las estrategias de reducción de riesgos y daños no solamente deben estar asociadas como a los usuarios de sustancias, ¿sí?, sino a todos los eslabones y a todos los actores, digamos, y a los oficios que están asociados como a esas cadenas de valor, ¿no? Digamos, a ese proceso. Entonces, en ese sentido, pues, inicialmente, claro, como dice la compañera, la hoja de coca y la planta de la coca es una planta muy poderosa, muy sabia, y sin duda, claro que sí se podía integrar, digamos, dentro de estrategias de reducción de riesgos y daños para usuarios, por ejemplo, con sustituciones paulatinas de consumos, digamos, de sustancias más fuertes, con uso de hoja de coca, por ejemplo, podría ser una de las estrategias. Pero también haciendo como un homónimo con las estrategias, digamos, que se han planteado, por ejemplo, con cannabis, el cultivo también de la planta, son ejercicios terapéuticos que permiten, digamos, que usuarios problemáticos puedan tener otro tipo de relacionamiento también con las sustancias, en tanto hay, digamos, un mayor conocimiento de cuál es el proceso por medio del cual llega esa sustancia a estar contigo, ¿cierto? De dónde viene, cómo se produce, qué contiene. Entonces, en ese sentido, cultivarla también es una manera, promover su cultivo es una manera, pues, de reducir riesgos y daños. Promover su cultivo también en términos del autoaprovisionamiento, ¿no? No, digamos, seguirle dando el dinero a los cultivos y a las redes de narcotráfico, sino, por ejemplo, proponer estrategias como el autocultivo de coca para tus propios, digamos, productos y derivados para uso personal. Pero esas estrategias de reducción de riesgos y daños también están asociadas, como dije, no solamente al usuario, sino también a los procesos, digamos, de cultivo y de transformación. Entonces, yo creo que, por ejemplo, darle un liderazgo a los pueblos indígenas para promover estos procesos de salvaguarda de la hoja de coca puede ser también considerado como una estrategia de reducción de riesgos y daños, en términos de que tienen un conocimiento ancestral impresionante, milenario, sobre la hoja de coca y estamos buscando salvaguardarla, pues démosle la batuta a los pueblos indígenas para que lideren ese proceso de salvaguarda, ¿cierto? Pero entonces también, pues, estrategias de reducción de riesgos y daños en términos de los cultivos y los cultivos de los campesinos, ¿cierto? Entonces, una estrategia de reducción es entender, digamos, cuál es la botánica, pues, de la planta y qué es lo que, por ejemplo, las condiciones agroecológicas que realmente necesitaría una planta de coca para producir, para ser frondosa, para crecer bien, ¿cierto? Y ahí nos daríamos cuenta claramente que no necesitamos meterle glifosato, que no necesitamos meterle pesticidas, que no necesitamos meterle un montón de cosas, sino generarle unas condiciones agroecológicas mucho más sólidas y en función del bienestar, para que se reduzcan, digamos, los impactos ambientales asociados a su cultivo, cuando, pues, sí, tiene unas toxicidades muy fuertes, digamos, como esas prácticas agrícolas, ¿no? Entonces, reducción de riesgos y daños, transformación de prácticas agroecológicas alrededor del cultivo. Sí, yo creo que... Diana, antes de eso, una cosa y es, pensar que también parte de lo que ha creado la prohibición alrededor de la estigmatización sobre las plantas que mencionabas más temprano, es muchísima separación. Entonces, ¿por qué una persona que usa cocaína no se acerca hoy a una persona que cultiva la hoja de coca? Es porque la prohibición misma genera esa separación y ese miedo sobre el otro y las cosas que hace el otro y el mundo en el que vive el otro. Entonces, me gusta cómo lo planteas, Carmen, de integrar esos mundos. Diana, y ¿quién más quería contestar? Esteban había dicho primero, sí. Sí, bueno, pues sobre la pregunta de todo el panel, pues no lo he investigado, pero pues estoy seguro que sí. Pero me gustaría como más meterme en la segunda pregunta, que no era para mí, pero pues igual me parece interesante. Entonces, pues digamos que yo no conocía esa ley o norma, ¿sí?, que dice que una persona solo pueda tener 10 matas de coca. Entonces, igual dentro de mi experiencia en diversos resguardos indígenas de toda la Amazonía colombiana, pues la gente tiene más de 10 matas de coca,
en su patio, más sus cocales, ¿sí? Me imagino que lo mismo pasa con los NASA y que lo mismo pasa en la sierra. O sea, finalmente, pues las 10 maticas, pues no sé, eso pues no, de pronto no se aplica. Ya es otra cosa diferente. Hace poquito tuve la oportunidad de ir como al santuario de flora plantas medicinales ahorita en Ande, y esa vaina sí es un mar de coca, ¿sí? O sea, ahí al lado de la policía, pues, y del ejército, ¿sí? Pero pues definitivamente pues lo que está causando el deterioro cultural y de las tradiciones es, por ejemplo, la asociación con grupos al margen de la ley, reclutamiento de menores, presencia de otras cosas que vienen asociadas a esos cultivos ilícitos como prostitución, alcoholismo, drogas, etcétera, que pues están también asociadas a esa penalización, ¿sí? Esa concepción y esa inversión de la pirámide, ¿sí? O sea, de que pues el que está ahí sembrando, o sea, es que para muchas de estas personas lo que hablan, pues eso es un cultivo pero de subsistencia, ¿sí? O sea, para conseguir los mínimos. Los que están ganando plata están por allá en un penthouse en Nueva York, ¿sí? Entonces, yo creo que una de las cosas que se debe hacer es buscar que la gente, ¿sí?, pues sea la que, o sea, despenalizar eso para que la gente pueda utilizar su verdadero conocimiento sobre la hoja dentro de sus procesos tanto de gobernanza como económicos. Muchas gracias, Esteban. Diana, sobre la cual, y luego el compañero. Yo lo que quería aportar es que me parece que, por ejemplo, medidas como la penalización y todo eso obedecen también como a unos órdenes de conocimiento, a unas formas de comprender el mundo, y precisamente creo que lo que estamos en deuda es de revertir esa historia que nos llevó a creer en ese conocimiento que valida, digamos, esa forma de tomas de decisiones y la creación de esos tipos de políticas que influyen tanto en los territorios y que están permeadas por concepciones racistas, clasistas, ¿no?, que hacen que estos conocimientos originarios no sean validados. Y en ese sentido, pues creo que nos debemos como humanidad una nueva historia en la cual estos conocimientos pues nos ayuden a guiar más nuestra historia como humanidad. Ya. Voy con la pregunta la primera es que si se puede restablecer el estado de salud de las personas, ¿no?, en el que ha sido adicto, ¿correcto? Bueno, en nosotros funciona de distinta manera. O sea, los mamos que tienen autoridad sobre el tema, lo primero que hace es valorar las personas, si se puede restablecer, si la persona tiene conciencia de lo que sí está a disposición para poder aceptar y resocializarse, pero de lo contrario no se puede resocializar. Entonces se estudia la parte, su árbol genealógico espiritual, por qué le sucede eso. Luego, no solamente la hoja de coca, hay otras plantas también asociadas con la hoja de coca, se puede ayudar. Esto no queriendo decir que no se pueda, sí se puede, pero siempre y cuando exista la voluntad de poder sanarse. La penalización, que sí, eso. ¿Qué repercusiones ha tenido? La restricción de la hoja de coca, ¿qué consecuencias ha tenido? En cuanto a la penalización de la hoja de coca, pues, bueno, en las comunidades indígenas, sobre todo en la sierra, pues no nos afecta porque la hoja de coca siempre ha estado con nosotros, no pasa más de 10 o de 20, pero siempre está ahí. Entonces no nos afecta, no tenemos interés, pero sí afecta en el tema del uso de la hoja de coca para circular en la parte colombiana o cuando uno va al exterior. Cuando ya está penalizado, entonces la hoja de coca ya no lo ven como hoja de coca, sino como cocaína. Entonces no nos permiten hacer uso. Y la razón es que
no le han quitado ¿cómo se llama? El estigma que han señalado los indígenas, que por eso nosotros estamos atrasados, ¿no? Entonces, creo que esa es la afectación, pero lo resto, pues, internamente no nos afecta porque no nos interesa la venta, sino mantener la cultura en la integralidad, como es lo que dijo la compañera. La hoja de coca es la hoja de vida, es un patrimonio cultural, y además es que primero la hoja de coca se conoció aquí en América, no se conoció en Europa, es parte de nuestro diario vivir de los pueblos indígenas. Eso. Muchísimas gracias a Moisés, a todas las panelistas. A la segunda, listo, tenemos, sí, creo que... Bueno, pues como le decía, yo estaba como un poco preocupada porque pues al conectarnos y preguntarle con los abuelos y las abuelas pues cómo debía ser en este proceso, pues nos decía que la única forma de proteger es como patrimonio de los pueblos indígenas, pero ahora preguntan cómo ha sido la afectación y la abuela me dice en los años 60, casi en los 1940 al 50, pues no era directamente decir usted no puede utilizar la hoja de coca por tal motivo, no había una política clara, pero sí había una política de introspección de otras políticas, otros programas. Entonces la introspección de los programas del gobierno nacional en las instituciones, ahí en las comunidades indígenas, pues a nivel de la Revolución Verde, pues venían con el paquete tecnológico que todo cultivo tenían que ser sembrados con abonos agroquímicos, fumigaciones, que para que la plaga no dañara, que para esto. Y también que la papita o el cafecito tuviera buenos granos, que tenía que abonar 3 veces al día, y poco a poco pues iban eliminando la hoja de coca, las plantas de coca en el resguardo de la María. Mi abuela me cuenta eso, me dice que primero empezaron a entrar las políticas del abono agroquímico y iban desestabilizando, era la siembra de caña de panela, y que poco a poco fueron desestabilizando la hojita de coca a través de la introducción del café. Entonces decía la abuela que para poder sembrar el café tocaba que sembrar el café abonando con químicos 3 veces al año, y mientras que la hoja de coca no tenía abonos agroquímicos y solamente era cosechar, hacer los diferentes rituales. Y poco a poco también se fueron creando los mercados, o sea, la hojita de coca, en vez de hacer un trueque, lo que empezaron a implementar ya un mercado local en el municipio de Piendamó. Entonces fueron creando políticas a raíz de la hoja de coca, y luego la introducción de café, y luego se fueron como desplazando. Entonces la política que nos ha prohibido como tal, digamos, no ha sido como decir usted no puede sembrar, pero ha sido la introducción de políticas de gobierno a través de siembras de monocultivos de café, monocultivos de papa, monocultivos de maíz, monocultivos de ¿cómo es que se llama? Trigo. Entonces, en los años 60 mi abuela y mi abuelo dice que hubo mucha introducción de trigo también, y el trigo llegó bastante, y después llegó la panela, que tocaba que sembrar la caña. Entonces, todos esos programas de monocultivo fueron desplazando la hoja de coca, pero no porque los pueblos indígenas no quisieran sembrar, sino porque hubo una contaminación en los suelos, y la hoja de coca lo que hacía era descontaminar los suelos. La hoja de coca sirve para descontaminar los suelos. Entonces, donde hay una hoja de coca, hagan y verán, vayan a mirar debajo de una planta de coca, hay vida, hay plantas, hay de todo. Y debajo de un cultivo de café, ¿qué hay? ¿Sí saben qué hay debajo de un monocultivo de café? De un monocultivo de...
La tierra está seca, árida, está muerta, no tiene vida, no tiene salud, no tiene nada. Entonces, eso es lo que ha hecho que las políticas de gobiernos que digan que estigmatizan, no, son los programas que no fortalecen lo que ya tenemos y intentamos introducir otras semillas que vienen de afuera. Entonces, mi abuela dice que eso es lo que nos hizo acabar con la hoja de coca en el resguardo de la María, y siendo un alimento, y nos hicieron cambiar, imagínense, el trueque por moneda de intercambio, ya nosotros ya no cambiábamos el alimento, sino que ya íbamos a comprar los alimentos en el municipio, en la cabecera. Vendíamos el café, vendíamos la panela, y nos tocaba que comprar otros productos que necesitábamos. Ya se rompe, como decir, aquí mi compañero puede tener la hojita de coca y yo puedo estar necesitando el de ella, y se rompe esa calidad del ser humano de conocer otras cosas, se rompe no sé cómo decir, el lazo de hermandad entre pueblos, porque el trueque representaba era eso, el lazo de hermandad. Yo puedo estar necesitando de la compañera que el conocimiento, si yo le digo yo puedo intercambiarte con mi arte, usted que me puede cambiar, y le colocaron precio. Al colocar el precio se fue deteriorando. Es que la hojita de coca es un ser vivo, entonces ella se fue resintiendo, y cuando ya pensó, ya pues la tierra estaba contaminada, pues ya no dio más para sobrevivir. Entonces la hoja de coca en el Cauca se fue deteriorando, pero cuando llegaron los monocultivos empezaron a sembrar la hoja en grandes cantidades, pero ya no para alimentarnos, ya no para hacer un intercambio como medicina, sino ya para hacer la cocaína. Eso fue lo que nos pasó, y ese es lo que necesitamos cambiar, que el programa fortalezca lo que nosotros ya tenemos. O sea, no, las semillas hay que recuperar, hay que conservarlas. Lo mismo pasa cuando uno se va saliendo, pues la semilla de uno también va cambiando, el ADN va cambiando, la sangre va cambiando. Entonces, en ese sentido hay que conservar. Gracias. Muchísimas gracias, Francia. Para cerrar, solo creo que estos espacios, Futuro Coca lleva 3ª edición, ¿cierto? Y es como empezamos a desandar cosas que nos enseñaron a toda esta generación. Todos los que somos ahora crecimos bajo la idea de que ciertas cosas eran malas y había que estar lejos de eso y había que tenerles muchísimo miedo. Entonces, como empezamos a desandar las cosas que nos enseñaron y que no son ciertas, pero que en ese desandar no solo es recuperar lo que hay, sino también reconocer esos diálogos que hay entre distintas comunidades alrededor de esa curiosidad, cómo transitamos esas conversaciones desde distintos lugares, con distintas necesidades, preocupaciones, y qué marcos también ya en lo político le sirven a esas finalidades. Creo que con esa pregunta nos quedamos todos, que es una pregunta enorme, y desde el lugar de donde estamos cada una de nosotras, pues seguiremos haciéndonos esas preguntas, ojalá en conjunto. Muchísimas gracias al público por estar acá, y un aplauso para todos los panelistas, por favor.